El día de hoy venimos a realizar otro análisis económico de la situación actual que atraviesa Cuba. En este caso, un análisis económico político. Y es que hoy tocaremos el tema tan interesante que aborda cómo los países supuestamente aliados del gobierno cubano van retirando de manera sistemática su apoyo a la isla, al menos su apoyo en términos económicos y de infraestructura. Estos empiezan a pasar factura por los diversos impagos y por las reformas pendientes. Y a pesar de que en el discurso político, mediático, siguen brindando un respaldo a la isla a nivel económico, a nivel práctico, a nivel verdaderamente importante, no están brindando tal respaldo, más bien lo han retirado a lo largo de los últimos años. Un informe reciente revela que entre los países amigos de Cuba coinciden todos en un mismo diagnóstico con respecto a las delegaciones cubanas que realizan negociaciones y que visitan dichos países. La conclusión a la que se llegó, según dicho informe, es que todas las delegaciones cubanas llegan con exigencias, ofrecen esquemas de pagos enrevesados y rara vez cumplen lo pactado en dichas negociaciones. Todo esto aquí recogido lo único que indica es el baño de descrédito que tienen las delegaciones cubanas cada vez que visitan e intentan negociar con estos países aliados. La percepción es que Cuba busca en estos países asistencia constante sin ofrecer nunca algo a cambio. En un reporte, y por ejemplo en el caso de Rusia, se ve bastante afectado y limitado la llegada de capital a Cuba. Y es que este desfase, este total divorcio entre la tasa de cambio oficial de 120 pesos por dólar y la tasa de cambio paralela que se establece en el mercado no oficial es un obstáculo total. Y como no podía ser de otra manera, los inversores rusos se refieren también a la falta de garantías, a la falta de seguridad jurídica y a la falta de verdaderos derechos de propiedad sobre las tierras o empresas a las que estos se sometan a invertir. ¿Qué decir de la ausencia de garantías a la hora de establecer la repatriación de los beneficios obtenidos en la isla? Y estas quejas de inversores rusos no están para nada alejadas de lo que pasa en la realidad. Y es que en abril del 2025 nos enteramos, gracias a la agencia de noticias EF, cómo las autoridades cubanas revelaron a diversas empresas extranjeras que se les retenía los dividendos alcanzados en Cuba, es decir, los beneficios alcanzados de sus operaciones no podrían ser repatriados de manera libre. Estamos hablando de algunos casos que ascendían a los millones de dólares. Este secuestro de este corral financiero ya tuvimos la oportunidad de tocar en videos anteriores de nuestro canal. Pero es una queja que en este tipo de acciones por parte de las autoridades de Cuba se hace totalmente verosímil. Por otro lado, tenemos las deudas impagables que contrae el gobierno cubano, deudas con empresas chinas, como es el caso de Yutong, una deuda histórica que ha tenido muchos años el gobierno de Cuba. Deuda que según el proyecto China iData alcanzó unos 102.7 millones de dólares para el año 2011. Ahora bien, ¿dónde se hacen patentes estas rupturas de los lazos de los socios comerciales históricos de Cuba? Bueno, por ejemplo, el caso particular de China. Por ejemplo, en octubre del año pasado, China suspende un contrato de compra de 400.000 toneladas anuales a la isla. Por razones obvias, la producción azucarera de Cuba apenas alcanza para cubrir el consumo interno del país. De hecho, ahora estamos suplicando ayuda técnica e inversión de los mismos chinos para poder reestructurar una industria azucarera totalmente obsoleta por culpa del desmantelamiento provocado conscientemente por nosotros mismos. Una destrucción que fue bautizada hasta con un nombre, la llamada Tarea Álvaro Reynoso. Además de esto, el reporte de Financial Times
indica que el comercio bilateral entre Cuba y China se redujo más de 1/3 en los últimos 5 años, con unas exportaciones de China a Cuba que cayeron de los 1.700 millones de dólares a los 1.100 millones de dólares entre el año 2017 y el año 2022. Por otro lado está Vietnam, que en 2025, por mediación de su canciller, pidió explícitamente a Cuba eliminar obstáculos para que sus empresas pudieran invertir e introducirse en la economía cubana. A pesar de los esfuerzos y el interés de Vietnam, durante algunos años, los mismos problemas que pesaron y pesan con Rusia, los mismos fallos, la misma burocracia, la misma inseguridad jurídica, han hecho que todos estos proyectos se hayan venido abajo. ¿Qué cosas pasaron con Vietnam? Bueno, pues en julio de 2025, el reporte de 14 y medio reveló que la firma vietnamita AgriVMA no pudo acceder a fondos que rondaban los $300.000. Tuvieron que pedir por activa y por pasiva acceso a estos fondos que les pertenecían a ellos y que estaban depositados en cuentas administradas por las autoridades cubanas. Por su parte, el Kremlin ofrece ayuda a Cuba, pero una ayuda totalmente condicionada, una ayuda que permita negociar a los inversores rusos y garantizar una seguridad jurídica que la isla aún no ha estado dispuesta a cumplir. Y es que el importante asesor ruso Boris Titov comparó a Cuba con la Unión Soviética a finales de los 80, exclamando que todo aquí está prohibido y que la economía sumergida es quien domina el mercado. En fin, la falta de seguridad jurídica, la falta de libertades comerciales, la falta de garantías y de derechos de propiedad han causado también un alejamiento de nuestros socios históricos. Y cuando hablamos de la crisis económica cubana y nos referimos al embargo como el principal causante, o como aquí se llama al bloqueo, también debemos darnos cuenta de que los que principalmente bloquean el comercio cubano son precisamente nuestros principales socios políticos, los cuales no simplemente reniegan de negociar o reniegan de comerciar con la isla, sino que también la señalan con el dedo y juzgan su manera de actuar en cuanto a política económica se refiere. Todas estas cosas, todos estos fallos, todos estos problemas de planificación, todos estos problemas de burocratización, en fin, todos estos problemas de estatismo, se ven reflejados en fenómenos estadísticos que luego se reflejan en la realidad del cubano, como por ejemplo un dato que recientemente tuvimos y es la debacle de la producción de huevos en Cuba. Un nuevo producto, un nuevo sector que también mediante los datos vemos totalmente destruido. Señoras y señores, la producción de huevo en la era del reordenamiento, del ordenamiento y de la corrección de distorsiones y la etapa del reimpulso de la economía, presenta una crisis infinitamente mayor que la crisis productiva del periodo especial en cuanto a la producción de huevos se refiere. Estamos hablando de una de las aristas más bajas en la producción alimentaria del país. Y como pueden ver en esta gráfica y la comparativa con la crisis de los años 90 en cuanto a producción de huevo, podemos ver la destrucción total y en la comparativa como esta crisis en este sector es muchísimo más pronunciada que la de aquella década. Estamos hablando de una caída del 85.8% con respecto al pico de la producción del año 1991 y una caída del 81% con respecto al pico de producción del año 2016. Vamos, una total debacle y una total vergüenza. Y bueno, con todo este análisis, con todo este descalabro y con todo este problema de raíz, vamos dando por finalizado el análisis de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan podido informar y nos vemos en un próximo análisis con rigor económico, político y filosófico de Cuba,
o distintos lugares del mundo. Nos vemos.